El Salmo 48 dice: Grande es Jehová y digno de ser en gran manera alabado en la ciudad de nuestro Dios, en su santo monte. Hermosa provincia, el gozo de toda la tierra es el monte de Sión. A los lados del norte, la ciudad del gran rey, en sus palacios Dios es conocido por refugio. Porque he aquí los reyes de la tierra se reunieron, pasaron todos, y viéndolo ellos así se maravillaron, se turbaron, se apresuraron a oír. Les tomó allí temblor, dolor como de mujer que da a luz, como viento solano, quiebras tú las naves de Tarsis. Como lo oímos, así lo hemos visto en la ciudad de Jehová de los ejércitos, en la ciudad de nuestro Dios. La afirmará Dios para siempre. Nos acordamos de tu misericordia, oh Dios, en medio de tu templo. Conforme a tu nombre, oh Dios, así es tu loor hasta los confines de la tierra. De justicia está llena tu diestra, se alegra el monte de Sión, se gozan las hijas de Judá por tus juicios. Andad alrededor de Sión y rodeadla, contad sus torres, considerad atentamente su antemuro, mirad sus palacios, para que los contéis a la generación venidera, porque este es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Los invito a orar, hermanos. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, en esta mañana te damos gracias por tu palabra, porque sabemos que tú eres un Dios eterno, un Dios digno de ser adorado, un Dios que es conocido como refugio para que todos podamos acudir a Él. Padre celestial, tú nos guiarás, Señor, tú deseas guiar nuestras vidas y sabemos que tú nos guiarás aún más allá de la muerte, Señor. Ayúdanos a poner nuestra confianza totalmente en tus manos. Te agradecemos y pedimos que tu Santo Espíritu pueda tocar nuestra mente y nuestros corazones para ser entregados completamente a ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Voy a pedir a Jimmy si me puede poner la presentación en la pantalla. El tema para esta mañana es: Jesús es el fundamento, ¿verdad? Nosotros sabemos que cuando construimos algo, siempre buscamos una base, un fundamento sobre el cual edificar. Siempre buscamos algo que sea sólido, algo que pueda aguantar la prueba del tiempo y también de las dificultades que puedan llegar. Nosotros estamos acostumbrados a ver hoy en día cómo el tiempo cambia. Los que alguna vez hemos edificado algo, vemos que cuando el viento sopla fuerte puede hacer temblar. Si una casa, si un lugar no tiene las condiciones necesarias. Aquí en algunos lugares se pide un lugar seguro para tornados, y también en muchos lugares vemos que exigen estas mismas medidas. Los invito a que podamos leer en 1 Corintios 3:11, donde nos dice: porque nadie puede poner otro fundamento del que está puesto, el cual es Jesucristo. Nosotros también, como cristianos, necesitamos edificar sobre un fundamento que pueda soportar las pruebas, las dificultades, que pueda soportar todo lo que pueda venir a nuestra vida. En el libro de Apocalipsis encontramos que el dragón, dice, arrojó contra la mujer aguas, o sea, una tormenta, dificultades contra la iglesia,
porque la iglesia que guarda los mandamientos de Dios es el punto principal de los ataques del enemigo, y es por eso que van a venir dificultades a nuestra vida, van a venir problemas, situaciones, pero nosotros necesitamos ese fundamento, necesitamos tener a Cristo como nuestro fundamento. En junio pasó allá en Miami, no sé si algunos vieron la noticia, cuando una de las torres cayó, porque los fundamentos que estaban sosteniendo este edificio no era lo suficientemente seguro para soportar el peso. Y vamos a ver, le voy a presentar un pequeño resumen de cómo las cámaras captaron el momento cuando este edificio se desplomó, porque no tenían un fundamento seguro, no tenían una base que resistiera. Y es por eso que este edificio quedó totalmente en ruinas, porque su fundamento, porque la base sobre la cual fue edificada no fue lo suficientemente fuerte como para soportar la prueba. Así que nosotros necesitamos tener el fundamento en nuestra vida, necesitamos tener un fundamento firme, y sabemos que ese fundamento únicamente es Cristo. Nosotros necesitamos que cada día de nuestra vida, cada mañana al comenzar, podamos consagrar nuestra vida a Jesús, poner nuestros planes, qué es lo que vamos a llevar a cabo en ese día, a dónde Dios nos conducirá, o de dónde debemos nosotros alejarnos, qué planes, qué decisiones debemos tomar. Debemos ponerlo lo primero cuando nos despertamos. Ese es el fundamento de nuestra vida. Debemos dedicar tiempo a estudiar su palabra cada mañana para que nosotros podamos estar firmes. Yo lo he experimentado, que cada vez que nosotros estudiamos algo en la mañana, eso algo que estudiamos en la mañana nos sirve en algún momento del día. Y pasa algo en nuestro día cuando estudiamos, cuando oramos en la mañana, que no pasa en otros días cuando no lo hacemos. A veces cuando terminamos un día, a veces terminamos frustrados, terminamos agotados, cansados, y es porque en la mañana no hemos refrigerado nuestra alma. Nuestro cuerpo quiere andar, pero nuestra alma también necesita esa misma energía. Y es por eso la importancia de estudiar, de orar cada mañana. Y cuando nosotros terminemos, nuestro cuerpo puede estar cansado, nuestra mente puede estar también, pero si nosotros hemos puesto a Dios en primer lugar, todavía nos da energía para seguir, para hacer algo más para nuestro Dios. Así que yo los invito a que siempre busquemos un buen fundamento que pueda soportar las inundaciones, que pueda soportar los vientos, como vemos ahora que viene el clima, la nieve, las tormentas de nieve. Entonces, todo esto, todo lo que hemos visto, por lo menos en este mes, cómo el viento se llevaba las hojas de un lado a otro, porque media vez separadas de su fundamento, las hojas son llevadas por el viento para un lado, para el otro lado. Y así somos nosotros. Si no mantenemos nuestra unidad con Cristo, vamos a ser llevados para un lado y para el otro, y traídos por el viento de las circunstancias. Cuando un problema nos lleva para un lado, el problema nos arrastra para el otro lado, las situaciones de la vida nos llevan para otro lado, y vamos a andar ahí. La vida no vamos a tener nosotros la decisión, sino que van a ser las dificultades, los problemas los que nos van a llevar. Pero cuando nosotros estamos unidos a Cristo, permanecemos unidos a Él, Él es el que nos va a sostener, y es por eso que necesitamos de Jesús, de Dios en nuestra vida cada día. Estas imágenes son inundaciones que pasaron la semana pasada en la frontera entre Canadá y también Estados Unidos. Vemos cómo ya no se puede andar
con lo que se andaba antes. Un vehículo normal ahí habría quedado inundado. Y así somos nosotros también en nuestra vida hoy en día. Ya no podemos únicamente dedicar 5 minutos a la oración, ya no podemos únicamente dedicar 5 minutos a la lectura de la Biblia. Ya necesitamos consolidar nuestra fe, necesitamos dedicarle tiempo a lo que verdaderamente importa en nuestra vida. Yo hace tiempo tomé la decisión de llegar tarde, aunque sea al trabajo, pero tenía que leer, tenía que estudiar mi lección, porque decía, puedo salir corriendo y olvidarme y ya no lo voy a hacer. En la noche llego cansado, ya no lo voy a hacer. Y a veces pasaba así. Entonces tomé la decisión de, aunque tenía que llegar tarde al trabajo, pero si un día me levantaba tarde, tenía que estudiarlo de una vez, tenía que dedicar tiempo a Dios en la mañana. Y eso ha cambiado mucho en mi vida, incluso me hace más productivo en mi trabajo. Recuerdo a veces lo que estudié en la mañana y a veces llega un momento de tentación en la vida de uno, pero uno recuerda el texto, recuerda que se ha encomendado a Dios y uno sale adelante, sale vencedor en cada día. Entonces nosotros tenemos que aprender a echar un fundamento más fuerte porque estamos viviendo tiempos difíciles y ya necesitamos aferrarnos a Dios, necesitamos dedicar más tiempo a lo que verdaderamente nos importa. No podemos cambiar nuestro fundamento, no podemos cambiar nuestra seguridad por un mejor o un buen trabajo, no podemos cambiar nuestra seguridad o ponerla en la juventud, que como vemos pasa rápido. La juventud, las fuerzas, el dinero, son cosas que si nosotros ponemos nuestro fundamento en esas cosas, se terminan. Y no es que estas cosas sean malas, de hecho Dios va a cuidar de nosotros en todo esto, porque Él dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura, todo eso va a venir. El problema no está en las cosas, el problema está que a veces nosotros los hacemos como el fundamento de nuestra vida, nos enfocamos en eso y dejamos que el verdadero fundamento, lo que verdaderamente sostiene nuestra vida en tiempos difíciles, que es Dios, y Dios siempre ha estado con nosotros. Hermanos, Dios es bueno, Dios es compasivo, Dios es paciente, Él es bondadoso, Él nunca nos ha dejado. A mí y a mi familia hemos pasado momentos difíciles, pero Dios nunca nos ha dejado. Recuerdo una ocasión que estábamos trabajando para poner pisos de concreto y en un día nos pidieron que tiráramos un Porsche. Entonces los que habían construido el Porsche habían dejado el fundamento, lo habían dejado dentro donde nosotros íbamos a tirar el concreto. Entonces era una costumbre, ya lo habíamos hecho antes, habíamos cambiado esto varias veces, que teníamos que cambiar el fundamento, es decir, lo que lo sostenía lo teníamos que poner afuera para poder tirar bien el concreto adentro. Entonces quedaba un poquito así en diagonal, pero siempre lo habíamos hecho y nunca había pasado nada. Pero un día fuimos y hicimos uno que se veía un poco grande. Entonces yo le dije al patrón, no, la madera que traemos está demasiado delgada, no lo vamos a poder hacer. Él no estaba ahí. Entonces dijo, bueno, esperen a que yo llegue. Y cuando él llegó, pues él dijo, no, lo vamos a cambiar, tenemos que hacer el trabajo. Y yo le insistía, pero la madera es muy delgada, no va a soportar el peso. Pero él dijo, no, tenemos que hacerlo. Pues entonces ya, pues, siendo órdenes de él, pues dijimos, pues lo vamos a hacer y ya veremos lo que pasa. Y fue en ese momento cuando estábamos cambiando, pusimos el otro fundamento y teníamos que quitar el que ya tenía. Y cuando nosotros quitamos el que tenía, pues sucedió lo siguiente, que se cayó. Se cayó porque el fundamento que nosotros le pusimos no fue suficientemente fuerte para sostener el peso de lo que se necesitaba.
Y es por eso que en nuestra vida nosotros también tenemos que tener un buen fundamento, un fundamento firme, y sabemos que únicamente la roca que puede sostener nuestra vida es únicamente Cristo Jesús. Y yo le agradezco a Dios porque yo estaba parado ahí en esa esquina, porque siempre alguien tenía que quitarlo, alguien tenía que golpear la otra madera para que saliera. Entonces yo estaba parado ahí y estaba mirando así, el Porsche me quedaba así justo atrás, en la esquina, y yo cuando le di el último martillazo para salir, salió y ya nada más escuché que el patrón y otro compañero estaban aquí adelante y dijeron, ay, cuidado, empezaron a gritar, y cuando yo volteé atrás, ya tenía caído atrás de mí. Recuerdo que me pasó rozando aquí casi en la cabeza y también aquí en el hombro, pero fue la parte del roofing, o sea, no sé a cuántos centímetros estuve de que la viga fuera la que me hubiera pasado en la cabeza y también aquí en el hombro. Solo me quedé parado. Si yo me hubiera movido para un lado a otro, tal vez no sabemos lo que hubiera pasado, pero yo agradezco a Dios porque Dios es bueno, hermanos, nos salva aun cuando nosotros no lo merecemos, tantos peligros, y esto solo es uno de los que uno puede tomar evidencia, pero cuántas cosas de las que no podemos o de las que no tenemos evidencia, pero Dios nos está cuidando en cada momento de nuestra vida. Hay un enemigo, diría nosotros, que amenaza nuestra vida espiritual. No sé si ustedes alcanzan a ver la prosperidad. Gracias, hermano. Dice que no son las enfermedades, no es la pobreza, no es la necesidad la que en realidad golpea nuestra vida espiritual. En realidad es en esos momentos cuando estamos más cerca de Dios. Pero lo que realmente amenaza nuestra vida espiritual, nuestra comunión con Jesús, es la prosperidad. Porque en tiempos de prosperidad tendemos a orar menos, tendemos a poner menos nuestra confianza en Dios. Tendemos a poner nuestra confianza en los bienes materiales. Yo recuerdo que cuando mi esposa se lastimó y a veces tenía que faltar al trabajo, tenía que llevarlo a la terapia, tenía que llevarla al abogado porque al mismo tiempo tenía corte, tenía que ir al hospital, y faltaba muchos días al trabajo y trabajaba poco, era tiempo de frío, diría uno que todo se nos acumuló y llegó un momento en el que teníamos que orar ahí sí fervientemente, incluso para que los bienes que llegaran a nuestra mano nos alcanzara lo suficiente para cubrir nuestros gastos. Y un día era el último día que estábamos para pagar las cuentas y nos hacía falta. Entonces fuimos a un lado y mi esposa, ella siempre vende algunas cosas y esa vez llevaba las cosas en la ven y las personas le preguntaron, ¿y esta vez no traes algo? Y ella, pues sí traigo, ahí está en la ven, y lo vendió. Y después ella empezó a contar el dinero y yo le dije a ella, es tanto, le dije. Y ella me dijo, ¿cómo lo sabes? Y yo sé porque estuvimos orando por ello y yo sé que Dios ha escuchado nuestra oración. Es tanto, le dije. Y antes de que ella terminara de contar el dinero se puso a reír porque se estaba dando cuenta que iba a ser la cantidad exacta de lo que nosotros necesitábamos. Entonces, son en esos momentos difíciles que uno pasa en la vida cuando nos acercamos a Dios. Es por eso que si nos está yendo bien en nuestro trabajo, en nuestro negocio, en la empresa, lo que nosotros estemos emprendiendo en nuestra vida, es el momento cuando más debemos orar, porque es en momentos de prosperidad cuando tendemos a alejarnos de Dios. Cuando Pedro y Juan subían al templo a orar y vieron a un paralítico ahí, le dijeron, no tenemos plata ni oro, pero en el nombre de Jesús te decimos, levántate y anda. Y el paralítico se levantó y andó. ¿Se imaginan la espiritualidad
que acompañaba la obra de los apóstoles, para que le dijeran a un paralítico, levántate y anda. Pero hoy en día la iglesia no puede decir lo mismo. Hoy en día muy rara vez alguien puede decir a un enfermo, levántate y anda o sana. ¿Por qué? Porque la iglesia a través de los siglos ha ido prosperando. Hoy en día sí podemos tal vez suplir las necesidades materiales de algunos que están sufriendo. Es decir, hoy la iglesia tiene algo que en aquellos tiempos no tenía, pero también ha perdido algo que en aquellos tiempos tenía, que es la espiritualidad y el poder de Dios obrando en medio de su pueblo. Por la gracia de Dios, nosotros, hermanos, debemos seguir confiando en Él para que cada día de nuestra vida podamos ir creciendo hasta llegar a ser hombres y mujeres a la estatura de Cristo. Nosotros debemos aprender a poner nuestra confianza únicamente en Dios, tal como lo leemos en el Salmos 127. Si usted tiene su Biblia, podemos leer el Salmo 127, donde nos dice: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar y comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. ¿Verdad? Nosotros debemos poner a Jesús como el fundamento de nuestra familia, como el fundamento de nuestra vida espiritual, para que podamos estar firmes siempre en todo momento. Nosotros estamos haciendo siempre reformas en nuestra vida, para que cuando Dios nos provea aquello que tal vez estemos necesitando, siempre podamos permanecer fieles a Él. Y es por eso que debemos siempre tomar la decisión de acercarnos, de entregar nuestra vida a Dios, porque los tiempos, estamos viviendo en tiempos difíciles y necesitamos hacer algo más de lo que siempre hemos hecho. Necesitamos hacer algo extra para que cuando esos tiempos difíciles llegan a nuestra vida, nosotros podamos estar firmes. No sé si han escuchado la historia del camello, que bueno, es un dato, ¿verdad? Curioso, que un camello dice que puede tomar 40 litros de agua en un solo, ahí sí que diría un solo sorbido. ¿Y por qué? ¿Por qué lo hace? Porque sabe que tiene pocas paradas donde tomar agua en el desierto, porque es un animal que está diseñado para vivir en el desierto. Entonces sabe que tiene pocas paradas, sabe que no va a encontrar agua en cada lado del camino a donde vaya. Entonces este animal toma tanta agua que le pueda durar para el camino, para el desierto. Y asimismo también come. Esa joroba que tiene en la espalda es una joroba que es como un almacén. Ahí él almacena todo lo que necesita para un largo viaje. Y cuando el camello termina, dice que ya esta joroba se le cae, porque ya el almacén ya está vacío. Vuelve como un saco vacío, se cae. Es increíble, pero y ahí hay una lección que nosotros podemos extraer para nuestra vida. Nosotros necesitamos echar fundamento, necesitamos alimentarnos bien, porque sabemos que tiempos difíciles van a venir. Sabemos que decisiones difíciles vamos a tomar y necesitamos que cuando ese momento llega nosotros estar bien alimentados, necesitamos estar bien espiritualmente para afrontarlos. Nuestro compromiso es orar para que cada uno de nosotros pueda tomar esa decisión, para que nosotros podamos tomar la decisión de entregar nuestra vida a Dios, de ponerlo a Él como el fundamento. No importa si a veces tenemos que
dejar alguna cosa al lado, pero nosotros tenemos que poner a Jesús como nuestro fundamento. Es el único antídoto para la iglesia de la Odisea, es buscar a Jesús, porque la iglesia de la Odisea, la cual somos nosotros, la época en la que vivimos en la época de la iglesia de la Odisea. En Apocalipsis 3:17 dice, he aquí tú dices, de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres desventurado, pobre, miserable y desnudo. Cuando nosotros no sentimos nuestra necesidad de buscar a Dios, porque tal vez tenemos las comodidades que otros no tienen, nosotros corremos el riesgo de perder nuestra comunión con Jesús. Cuando escuchamos de personas que están pasando momentos difíciles en otros lados, esas personas están más aferradas a Dios que nosotros, porque dependen totalmente de la providencia de Dios. Y a veces cuando nosotros tenemos todo, pues a veces se nos olvida que Dios es el único que nos da todas esas bendiciones. Mis hermanos, la invitación es para que podamos buscar a Dios, y aquellos que todavía no han tomado su decisión, vamos a seguir orando para que Dios pueda trabajar y por medio de su Espíritu Santo pueda tomar esa decisión. ¿Cuántos se comprometen a orar, hermanos? Amén. Los invito a ponerse de pie para hacer una oración, y esto ha sido el mensaje para esta mañana. La invitación es que siempre pongamos a Jesús como el primero en nuestra vida. Los invito a orar, hermanos. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias por esta mañana. Sabemos que nada, Señor, sino una comunión contigo, nada sino, Señor, el buscarte cada día, el ponerte a ti en primer lugar, nos sostendrá en momentos difíciles. Gracias, Padre Celestial, porque tú te has hecho hombre y has habitado, Señor, en medio de esta humanidad, para demostrar a todo hombre, a todo joven, que tú puedes, Señor, que nosotros también podemos vivir como tú viviste si mantenemos esa comunión que tú mantuviste con tu Padre Celestial. Ayuda, Señor, a cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros está tomando decisiones en una esfera diferente de nuestras vidas, pero cada uno tiene decisiones que tomar cada día. Ayúdanos, Señor, a que podamos usar nuestros recursos, nuestros bienes, nuestra influencia para acercarnos más a ti. Te agradecemos por tu palabra, que cada uno de tus hijos pueda regresar, Señor, con la seguridad de que tú has puesto tu vida como garantía, Señor, de que nos darás también la vida eterna. Gracias, Padre amado. Bendícelos, que puedan regresar a sus hogares en paz contigo, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén.